Este manual audiovisual de seguridad y salud laboral pretende formar a trabajadores sordos que prestan servicios en outsourcing. Su contenido resultará igualmente útil para trabajadores que conserven algún resto auditivo. Los trabajadores que no tengan ninguna discapacidad encontrarán en él un instrumento que mejore la comunicación con estas personas y haga mejor su vida laboral. La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, y de manera especial la de aquellos que por sus características personales sean especialmente sensibles a determinados riesgos o tareas, como las personas con discapacidad. Uno de los principios básicos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la adaptación del trabajo a la persona. Para ello es necesario realizar la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y la vigilancia del estado de salud del trabajador. En este manual se describen los riesgos más comunes en la actividad de outsourcing, así como la forma de poder evitarlos o reducirlos. Para poner en práctica lo aprendido, al final se presenta un cuestionario de evaluación cuya realización permitirá conocer la comprensión de los contenidos expuestos. Riesgos y medidas preventivas. Las tareas principales de outsourcing se desarrollan en los siguientes puestos de trabajo: auxiliar de servicios, auxiliar de apoyo, auxiliar de gestión, ordenanza, conserje, auxiliar de organización, auxiliar de embarque, marinería y puertos, azafata, conductor, auxiliar de atención de viajeros con discapacidad o movilidad reducida, taquillero y administrativo. Caídas al mismo o distinto nivel. Este riesgo se puede presentar en todos los puestos anteriores, principalmente por el estado del pavimento, las características del espacio de trabajo o la imprudencia del propio trabajador. Comunicar cualquier deficiencia al responsable. Respetar la señalización y las normas del centro de trabajo. Prestar atención al cruzar puertas o zonas con poca visibilidad. No almacenar materiales en pasillos, accesos ni salidas de emergencia. Llevar calzado adecuado a las tareas a desarrollar. Utilizar los pasamanos en las escaleras. No salte los peldaños ni lea documentos. Extreme las precauciones en caso de escaleras recién fregadas. Colaborar para mantener el orden y la limpieza. Riesgo de contacto eléctrico. Existe riesgo de contacto eléctrico directo con instalaciones desprotegidas o en mal estado, y riesgo de contacto eléctrico indirecto al entrar en contacto con elementos que hayan adquirido tensión accidentalmente. Revisar el estado de los equipos, tomas de corriente, interruptores y cables. Desconectar las clavijas tirando de ellas, nunca del cable. No manipular instalaciones o equipos eléctricos sin formación o autorización. Respetar siempre la señalización de riesgo eléctrico. Evitar el paso de personas y equipos sobre cables o alargaderas. No utilizar herramientas eléctricas mojadas o con las manos húmedas. Evitar la sobrecarga de las tomas de corriente. Comunicar cualquier incidencia a su mando. Golpes contra objetos inmóviles. Este riesgo puede producirse en desplazamientos por espacios reducidos al existir equipos de trabajo, instalaciones o elementos estructurales. Mantener siempre el orden y limpieza. Utilizar medios auxiliares si la iluminación es insuficiente y avisar al superior. Mantener la atención en todo momento y evitar las prisas. Hacer uso de los equipos de protección individual. Auxiliar de servicios, apoyo, gestión, ordenanza y conserje. Sus tareas principales se desarrollan en la recepción y puntos de control de edificios e inmuebles. Consisten en la atención personal y telefónica, control de personas y vehículos, comunicación de incidencias y averías, supervisión y control de las instalaciones, mantenimiento del orden y limpieza, correspondencia, clasificación y archivo de documentos,
fotocopias y transcripción de escritos, reposición de elementos y también, en gasolineras o aparcamientos, gestión y cobro de servicios. Disconfort ambiental por temperaturas frías. Utilizar ropa aislante y adecuada a la temperatura, ingerir alimentos y bebidas calientes y alternar tareas en exterior e interior. Disconfort ambiental por temperaturas cálidas. Utilizar ropa adecuada a la temperatura. Proteger la cabeza con la gorra reglamentaria. Utilizar protección solar. Consumir agua, frutas y verduras. Y alternar tareas en exterior e interior. Posturas estáticas de pie. Las molestias ligeras surgidas por tareas que impliquen permanecer de pie de manera prolongada pueden convertirse en lesiones. Alternar la posición de pie y sentado, cambiar de tarea. Si no es posible, variar la postura y apoyarse sobre elementos estáticos. Utilizar calzado cómodo, no plano y con tacones inferiores a 5 centímetros. Practicar duchas alternas de frío y calor en las extremidades inferiores, así como ejercicio físico con regularidad. La columna vertebral debe tener su posición natural, con forma de S. Para ello, mantener la espalda y cuello rectos, cabeza levantada y músculos del abdomen contraídos. Trabajos con pantallas de visualización de datos. La fatiga visual, física y mental puede producirse en los trabajos desarrollados con pantallas de visualización de datos. El puesto de trabajo tendrá dimensiones adecuadas que permita la movilidad del usuario. La temperatura, iluminación y ruido serán agradables. Las sillas serán estables y regulables en altura. El respaldo también será regulable en altura, posición lumbar e inclinación. Pantalla, teclado y documentos deben estar a una distancia similar de los ojos, entre 45 y 55 centímetros. Y también la pantalla estará entre 10 y 60 grados por debajo de la horizontal de los ojos del operador, situando su borde superior ligeramente por debajo de la línea de visión. Deslumbramientos. El entorno detrás de la pantalla deberá tener la menor luminosidad posible y evitar reflejos de fuentes luminosas. Controlar contraste y brillo de la pantalla. Apoyar los antebrazos al escribir en el teclado. Colocar los documentos de trabajo entre la pantalla y el teclado, evitando girar la cabeza o flexionar la espalda. Realizar descansos, alternar tareas y relajar la vista mirando a escenas lejanas. No adoptar posturas incorrectas ni efectuar movimientos inadecuados. En las pausas, o si se produce fatiga muscular, realizar ejercicios de relajación. Posturas estáticas sentado. Mantener posturas continuadas o incorrectas cuando estamos sentados puede provocar fatiga muscular y trastornos circulatorios. Debemos descansar y alternar las tareas y posturas. Mantener la distancia óptima de los instrumentos de trabajo y adoptar la posición correcta cuando estemos sentados. Riesgos de cortes o pinchazos. Al vaciar papeleras, recoger bolsas de basura o manipular objetos punzantes, debemos utilizar guantes de látex o vinilo. Manipulación manual de cargas. Siempre que manipulemos cargas de 3 a 25 kilos, existen probabilidades de lesiones dorsolumbares. Para evitar daños a la salud, debemos planificar correctamente el levantamiento, colocar los pies de manera correcta, adoptar la postura de levantamiento, agarrar la carga firmemente, realizar el levantamiento de forma suave, evitar posturas inadecuadas y depositar la carga si debe ocupar una altura importante.
empuje o arrastre de cargas. En tareas de reposición de carros o contenedores de basura, para evitar daños a la salud, trasladar el carro en lugar de arrastrarlo, colocando ambas manos en las asas y evitando adoptar posturas inadecuadas. Se debe limitar el número de carros a trasladar conjuntamente, realizando varios desplazamientos para reducir su cantidad o solicitando ayuda a una segunda persona. Para salvar bordillos o desniveles, tirar con cuidado del conjunto de los carros, haciendo fuerza con las piernas. Para bajarlo, sujetar el peso del conjunto con el propio cuerpo, solicitando ayuda siempre que sea posible. Contacto accidental con restos de combustible. Durante la recogida de derrames menores en gasolineras, utilizar guantes de protección química y hacer uso de material absorbente, sepiolita. Verter el derrame en el contenedor específico para ello y así evitar vapores. Riesgos de actos delictivos y otras acciones violentas. Para evitar los riesgos de sufrir agresiones, actos delictivos y otras acciones violentas, no intervenir durante acciones violentas y avisar a las fuerzas de seguridad. Ante desconocidos, mantener una distancia suficiente para reaccionar en caso de ser atacado. Conductores. Sus tareas consisten en el transporte de mercancías en vehículos industriales, teniendo riesgo de sobreesfuerzos por manipulación de cargas. Utilizar siempre que sea posible carretillas, transpaletas, otros medios auxiliares o la ayuda de un compañero. Antes de manipular la carga, comprobar su superficie y, en caso necesario, utilizar guantes de protección. Observar todas las medidas preventivas señaladas en el apartado de manipulación manual de cargas. Posturas forzadas. Al entrar en el vehículo, sentarse primero lateralmente y después girar las piernas a la vez que torcemos el tronco. Colocar el reposacabezas ligeramente retrasado respecto al respaldo y regulando su altura respecto al conductor. Ajustar los espejos retrovisores. Y para personas sordas con más de un 45% de pérdida auditiva, el interior deberá ser panorámico. Conseguir una postura de conducción óptima para manejar cómodamente los mandos del vehículo. Mantener temperatura y ventilación adecuadas. Efectuar leves cambios de postura durante la conducción y realizar descansos cada 2 o 3 horas máximo. Condiciones adversas en ciclomotores. En el reparto de paquetería a través de ciclomotor, utilizar ropa de protección frente al mal tiempo. Utilizar el casco reglamentario, ropa reflectante o alumbrado auxiliar. Asegurar la carga con anclajes al utilizar los baúles de transporte y circular a una velocidad adecuada. Uso de plataformas. No exceder la carga recomendada de 300 kilos de la plataforma y utilizarla solo para elevar usuarios de sillas de ruedas y en superficies niveladas. Frenar la plataforma en elevación o descenso. Advertir que no haya personas en el área adyacente y no elevar otros objetos o personas. Usar la plataforma solo cuando el tren se encuentre estacionado. Al mover la plataforma, esta debe estar en su posición inferior. Una vez terminados los trabajos, estacionarla en su lugar correspondiente. Uso de silla de ruedas. La silla de ruedas se empujará desde la parte de atrás, agarrándola por las empuñaduras. Para evitar caídas, el usuario estará adecuadamente sujetado a su silla mediante los sistemas necesarios.
En aparcamientos, utilizar chaleco reflectante y cruzar siempre por los pasos de cebra. En ascensores, efectuar la entrada y salida de espaldas. Nunca subir o bajar rampas en diagonal ni girando. Inclinar el cuerpo hacia el lado más elevado de la pendiente. Al bajar escaleras, bascular la silla hacia atrás, avanzar las ruedas grandes sobre el borde del escalón y bajar suavemente la silla. Al subir escaleras, asegurarse que las manos de la persona con discapacidad no se encuentren en las ruedas. Inclinar la silla hacia atrás. Colocar las ruedas traseras contra el borde del escalón. Agarrar firmemente las empuñaduras. Colocar un pie en el primer escalón y otro en el segundo. Extender la silla sobre el primer escalón. Subir el segundo pie al segundo escalón. Descansar. Pedir ayuda si el peso de la persona con discapacidad es considerable y mantener siempre la espalda recta. Riesgos por movilización de personas. Esta tarea entraña un alto riesgo de sufrir lesiones de espalda por la exigencia física, la falta de medios o la realización incorrecta de las tareas. Vigilar que las ruedas y frenos estén en buenas condiciones. Extremar las precauciones en espacios reducidos o con obstáculos, donde la ayuda de otros trabajadores o equipos no sea posible. Asegurarse de que es necesaria la movilización y emplear el tiempo necesario en ella. Fomentar la colaboración del usuario y explicarle claramente lo que se va a hacer para que lo comprenda y acepte. Fomentar la rotación de tareas y realizar las pausas necesarias. Observar en todo momento los 10 principios básicos en movilización de personas con movilidad reducida. Primero, espalda recta, piernas flexionadas. Segundo, carga cerca del cuerpo, agarre seguro. Tercero, pies separados. Cuarto, contrapeso del cuerpo. Quinto, utilización de apoyos. Sexto, trabajo a dos, ayudas mecánicas. Séptimo, conocer al viajero. Octavo, explicar el movimiento al viajero. Noveno, orden única. Décimo, vestido y calzado adecuados. Para la realización de transferencias, la silla de ruedas se colocará perpendicular al asiento. Asegurarse de que la silla está bloqueada y retirar posibles obstáculos. Colocarse frente al viajero con los pies separados. Uno junto al viajero, trabando su pierna para evitar que se doble. El otro en la dirección final del movimiento y a 90 grados. El viajero apoya sus manos en los hombros del auxiliar, mientras éste lo sujeta por la cintura. El auxiliar gira junto con el viajero y una vez colocado frente al asiento, flexiona sus rodillas para que el viajero pueda sentarse. Uso de equipos de trabajo y utensilios. Las máquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones utilizadas en el trabajo pueden originar directa o indirectamente riesgos laborales. Riesgo de cortes, sobreesfuerzos y perforación. Seleccionar la herramienta adecuada y utilizarla para el fin con el que fue diseñada. Mantener las herramientas en buen estado y examinar todos sus elementos. No introducir las manos en la trayectoria de corte. Evitar posturas forzadas y, después de su uso, guardar las herramientas en lugar seguro. Utilizar la hoja de cúter adecuada para el tipo de material a cortar y examinar que esté afilada y no tenga defectos. Irán provistos de guardas o molduras en el mango para evitar el contacto con la hoja. El recorrido del corte se realizará siempre en sentido contrario al cuerpo y controlando la fuerza a emplear. Los flejes de embalaje se cortarán siempre en un ángulo de 45 grados. No tocar el filo al sustituir el recambio de una cuchilla y tirarla desgastada al cubo de la basura. No dejar nunca los cúters abiertos y menos aún debajo de papeles, trapos u otras herramientas. Tampoco deben transportarse con la cuchilla abierta. Utilizar siempre guantes de protección mecánica anticorte homologados. Uso de fotocopiadoras e impresoras. Seguir las instrucciones del fabricante para los cambios de tóner y tener cuidado con las partes calientes del equipo. Lavar las manos al terminar. Seguir las instrucciones del fabricante en caso de atasco de papel. Manipular las partes seguras del equipo,
señaladas normalmente en verde o azul. Avisar al servicio de mantenimiento si existen complicaciones. Uso de transpaletas. Antes de utilizar estos equipos, debe recibirse instrucción específica. Comprobar que el peso de la carga se ajusta a la capacidad del equipo y jamás utilizar estos medios para el transporte de personas. Si se producen golpes o choques que provocan daños a estructuras o al propio equipo, avisar de inmediato al superior. Usar obligatoriamente calzado de seguridad. Asegurarse del correcto equilibrio de la carga y de la posición de las horquillas bajo el palet. Conducir la transpaleta manual tirando de ella, no empujándola. Mirar siempre en dirección de la marcha y antes de descargar, asegurarse que no haya nadie alrededor. No circular nunca con las horquillas elevadas. Disminuir la velocidad en cruces o zonas con poca visibilidad y utilizar el claxon para advertir de la presencia a otros trabajadores. Al descender una rampa, asegurar la carga. No acceder a montacargas sin la seguridad de que soportan el peso del equipo y su carga. Y al finalizar las tareas, quitar la llave de contacto. Uso de escaleras manuales. Al usar escaleras manuales, existen riesgos de caídas a distinto nivel. Para evitarlos, las escaleras deben ser sólidas y estables, contando en su base con elementos antideslizantes. No usar la escalera en suelos irregulares o pendientes y utilizar siempre calzado antideslizante. Revisar la escalera antes de usarla. Asegurarse de que dispone de zapatas, grapas, mecanismos antideslizantes o ganchos de sujeción. No colocar la escalera frente a puertas. Ni apoyarla a puntos débiles o cristales. Mantener el cuerpo en la frontal de la escalera y desplazarla cuantas veces sea necesario. Mantener los pies dentro del mismo peldaño. Vigilar que la cintura nunca sobrepasará el último peldaño. Subir y bajar las escaleras siempre de frente. Nunca utilizarlas por dos trabajadores simultáneamente. Al utilizar escaleras de mano, no transporte cargas pesadas, ni aquellas que requieran el empleo de las dos manos. Introduzca en una bolsa o cinturón las herramientas que vaya a necesitar. Las escaleras de tijera tendrán elementos de seguridad que impidan su apertura. No trabajar nunca a horcajadas ni utilizar estando cerradas. No usar escaleras metálicas en las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. Utilizar solo barniz transparente en las escaleras de madera para no ocultar posibles defectos. Y guardar estos equipos para protegerlos de los elementos climáticos. Si un compañero suyo sufre una caída, no mueva al accidentado. Solicite ayuda médica y preste los primeros auxilios recomendados. Equipos de protección individual. Los equipos de protección individual protegen al trabajador de uno o varios riesgos, y los más comunes son guantes, calzado, chaleco reflectante, gorra y ropa de protección frente al frío y la lluvia. Irán acompañados de un folleto informativo. Mostrarán el marcado CE. Y los de máxima categoría de protección mostrarán también un número de 4 cifras perteneciente al organismo de clasificación. Seguridad vial. Para muchos trabajadores, el vehículo es una herramienta indispensable en su actividad laboral.
Conducir es una labor que requiere que la persona se mantenga en buenas condiciones físicas y mentales. Asimismo, es fundamental el correcto estado y mantenimiento del vehículo. Al conducir, comprobar siempre la disposición y orientación de los espejos retrovisores del vehículo para mejorar el campo de visión y compensar la pérdida de audición. Mantener siempre la distancia adecuada con el vehículo que precede. Respetar las normas de circulación prestando atención a la señalización. Procurar adaptarse siempre a las condiciones climatológicas del tráfico y de la vía. Colocarse correctamente el cinturón de seguridad y ajustar la distancia del asiento. Antes de maniobrar, mirar por los espejos retrovisores e indicar las maniobras mediante los intermitentes. Mientras se conduce, no utilizar teléfonos móviles. Cuidar en todo momento el estado del vehículo, no solo cuando se realicen viajes largos. Al caminar, cruzar siempre por las zonas señalizadas. Con baja visibilidad, es recomendable vestir ropa de colores claros o con elementos reflectantes. Prestar atención a la salida y entrada de vehículos de los garajes. Antes de cruzar una calle, detenerse en la acera sin invadir la calzada. Mirar a ambos lados de la misma y, al cruzar, procurar que sea por los pasos de cebra y de manera perpendicular a esta. Factores psicosociales. Las personas sordas están integradas en una sociedad en que gran parte de la información y comunicación aparecen de forma sonora. Así, muchas situaciones de la vida diaria pueden resultar complicadas con una pérdida auditiva. Las barreras de comunicación en el trabajo dificultan llevar una vida laboral normalizada si no existen adaptaciones en el puesto y en el entorno de trabajo. Como consecuencia de ello, pueden presentarse situaciones de aislamiento y percepción de falta de apoyo, ausencia de participación en reuniones de trabajo y falta de información. Todo ello puede provocar en el trabajador desmotivación, insatisfacción, baja autoestima o tensión. Algunas medidas preventivas que evitan o minimizan el desarrollo de los factores mencionados son las siguientes. Información y formación accesible garantizando la asistencia de intérprete de lengua de signos. Favorecer el uso de instrucciones escritas de trabajo que empleen un lenguaje comprensible e ilustrado con imágenes. Difundir información de interés para los trabajadores a través de tablones de anuncios. Formar a trabajadores, superiores y representantes de los trabajadores en atención a personas sordas y lengua de signos. Uso de ayudas técnicas apropiadas tales como teléfonos móviles, correo electrónico, señalización fotoluminiscente indicativa de recorridos de evacuación y salidas de emergencia, directorios y paneles eléctricos informativos. Promover la instalación en los centros de trabajo de señales visuales y auditivas, por ejemplo, alarmas visuales para advertir situaciones de emergencia. Los trabajos se realizarán siempre en equipos de 2 personas como mínimo para evitar el trabajo en solitario y que el trabajador sordo pueda pedir ayuda en caso de necesidad. Incendios y emergencias. Una emergencia es un suceso que aparece de forma repentina o inesperada y que puede producir daños a las personas o a las instalaciones. Algunas de las situaciones de emergencia que pueden producirse son incendios, inundaciones, avisos de bomba y todo tipo de accidentes. Ante cualquier emergencia que requiera desalojar o evacuar el centro de trabajo, es importante saber que existen personas dentro del equipo de emergencia encargadas de avisar y ayudar a los trabajadores sordos a evacuar. Dos extintores que van a ser fundamentalmente los que vamos a tener en nuestro lugar de trabajo. Oficinas y locales donde normalmente realice vuestra función. Polvo y CO2. El polvo para acometer situaciones de manera general, ¿de acuerdo? Y el CO2 para actuar bajo tensión eléctrica. Bien, entonces, a la hora de actuar con un extintor, es importante que tengamos claro que la seguridad del operario es fundamental. Bien. Entonces, para poner en servicio el extintor, debemos, lo primero, retirar el pasador. Retirar el pasador implica realizar este gesto. Bien, entonces, el pasador lo tiramos al suelo, cogemos el extintor con la mano izquierda aguantando el peso y la mano derecha, mi mano hábil, dirigirá el polvo a la base de las llamas, a la base del combustible, ¿de acuerdo? Bien, teniendo en cuenta
que la vía de evacuación siempre debe quedar a mi espalda, utilizable por mí en caso de necesidad, porque no olvidéis que un extintor tiene una capacidad muy reducida a la hora de utilizarse. Si los 3-4 segundos de actuación vemos que el fuego no remite, vemos que las circunstancias no mejoran, mi intención principal es dejar el extintor en el suelo, salir e intentar cerrar la puerta a mi paso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? En el caso del uso del extintor de CO2, tengo que tener alguna precaución más y sobre todo alguna cosa a tener en cuenta, como puede ser su peso. Es muy superior a un extintor de polvo en relación a la cantidad de CO2 que hay dentro, con lo cual ya la carcasa me supone un problema de transporte. ¿Bien? Y sobre todo saber que el CO2, al liberarlo de su recipiente, sufre un enfriamiento muy brusco, con lo cual tengo que tener la precaución de no tocar ninguna parte metálica durante el uso del extintor. ¿De acuerdo? Como vemos, tiene una lanza un poco más corta que el extintor de polvo, porque está pensado ya para introducir, si es posible, en la zona de intervención el CO2 y descargar el extintor entero. ¿De acuerdo? Debemos coger el extintor de CO2 por la parte protegida, nunca por la lanza, ni por alguna parte metálica que podemos accidentalmente tocar. ¿Bien? El CO2 es un gas. La ventaja que tiene es que no deja ningún residuo a la hora de utilizar en un medio electrónico o eléctrico, con lo cual parece que es el más adecuado, puesto que tampoco estamos diciendo que es conductor de la electricidad. ¿De acuerdo? En cuanto a su uso, si nos cabe alguna duda, el funcionamiento es exactamente igual. Tirar del pasador, desprecintar el extintor y ya lo tenemos en servicio. Igualmente transportaríamos el extintor. Este extintor ya no está pensado para llevar a la cadera, ¿vale?, sino para incluso arrastrarlo por el suelo, colocarlo en el lugar que fuésemos a disparar e inundar con el gas la zona en cuestión. ¿De acuerdo? Bien. Los trabajadores sordos deben ser formados e informados sobre cómo actuar ante una emergencia y conocer la ubicación de las bocas de incendio, los pulsadores de alarma, las salidas de emergencia, señalización y el manejo de los extintores. En caso de emergencia, dirigirse al punto de reunión y permanecer en él. Recordar que no se deben utilizar los ascensores nunca y, en caso de olvidar objetos personales, no volver a recogerlos. Primeros auxilios. ¿Qué tenemos que evaluar en una víctima? Lo primero que tenemos que evaluar para poder avisar a ese servicio de emergencia es saber si está consciente o inconsciente. Es decir, yo le llamo, le pregunto, le alerto, le doy toquecitos. Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Si no nos responde, evidentemente está inconsciente, tengo que avisar. Si por problemas nuestros no podemos avisar, un papel, 112, que nos vean, que sepan que hay que llamar, ¿vale? Y en ese aviso, es decir, paciente inconsciente, no me responde. Eso es lo primero que os van a preguntar. ¿Responde? ¿No responde? A partir de ahí os van a preguntar si respira, si le veo respirar, se le eleva el pecho. Si no se le eleva el pecho, significa que antes o después lo voy a tener en una parada cardiorrespiratoria, no va a poder respirar. A partir de ahí el servicio de emergencia os va a decir, si puede, comprima fuerte y rápido. Significa que yo deje a la víctima desnuda de pecho para arriba, se corta la ropa y a partir de ahí, línea intermamilar, talón de la mano, posición recta, voy a echarle mi peso sobre ella y a partir de aquí comprimo. 1, 2, 3. ...26, 27, 28, 29, 30. A partir de aquí tengo dos opciones. Ventilar, ¿tengo métodos de barrera? ¿Tengo algo para
poderle... Si no, seguimos comprimiendo. ¿Hasta ahí bien? ¿Que voy a ventilar porque es un compañero, un familiar? ¿No tengo problemas? Talón de la mano, pinzo la nariz, 2 deditos por la mandíbula y... Habéis visto que lo único que hemos conseguido ha sido elevar el pecho. No quiero nada más, pero si no vamos a ventilar, sigo comprimiendo hasta que lleguen los servicios de emergencia. Si podemos, pedimos un desfibrilador. Nuestro ayuda. Si no lo tenemos, seguimos comprimiendo. ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas? Vamos a ver qué otras circunstancias nos podemos encontrar, ¿vale? Por cualquier situación, hemos tenido un quemado. Importante, nunca despegamos la ropa que haya quedado en contacto con la quemadura, ¿vale? Siempre la enfriamos. Significa que si puedo sumergirla en agua más o menos fría, no significa abrir el grifo del agua corriente y meter el brazo o abrirlo al máximo. Significa sumergir, meterlo durante 20 o 30 minutos en agua más o menos fría. ¿Que no tengo? Utilizamos gasas empapadas en suero y se lo cubrimos. Importante, los dedos siempre independientes. Si lleva pulseras, joyas, intentamos quitarlas, si no, intentar mojarlas lo máximo posible, siempre que estén húmedas. Bueno, ahora vamos a valorar un poquito lo que son los pequeños cortes que nos podemos encontrar, las pequeñas heridas. Si viéramos esta mano, estas heridas que tenemos, simplemente lo que podríamos hacer nosotros o lo que debemos hacer es mantenerlas limpias. Necesitan una valoración médica, entonces la limpieza para nuestras heridas es suero fisiológico a chorro, desde arriba para que siempre salga fuera de las lesiones, para que siempre resbale, y a partir de ahí taparlas con gasas. Y las gasas bien húmedas para que nunca queden pegadas. En principio nada más, porque el resto de la valoración es desde un servicio médico. Importante, no se las echa betadine, no las echamos ningún tipo de tratamiento, simplemente limpias para que puedan ir al médico y sean valoradas lo más limpias posibles. Si tenemos una pequeña hemorragia o una hemorragia, ¿qué hacemos? Primero, presión directa sobre la hemorragia. Seguimos poniendo gasas, seguimos presionando. ¿Qué vemos que no la cortamos? Un vendaje compresivo, una venda encima de todas las gasas y vendamos, y cada vez que vendamos, tiramos con fuerza. Seguimos vendando, seguimos tirando. ¿Qué vemos que seguimos sin cortar esa hemorragia? Elevamos el miembro afectado por encima del corazón para la circulación. Con eso ya tenemos que haber cohibido esa hemorragia, ya la tenemos que tener prácticamente cortada, si no, directamente hacia su arteria principal, un puño. Nada más, no hacemos nada más. Si tenemos una hemorragia nasal, que podríamos tener, es una patología muy común, sobre todo en verano, recordar siempre presionamos sobre fosas nasales y nuestra cabeza hacia abajo. Importante, siempre presionar las dos fosas y hacia abajo, nada más. A partir de ahí, ¿qué nos podemos encontrar? Un desmayo, un mareo, por calor, por agobio, por exceso de trabajo. Simplemente pensar en tumbar a la persona, a la víctima, levantarle los pies por encima del corazón y a partir de ahí ponerle o abrigarla un poquito para que no pierda calor. Importante, cuando se vaya a incorporar, cuando veamos que ya empieza a estar bien, que se levante muy despacio, porque si se vuelve a levantar rápido, la volvemos a tener en el suelo. Adaptación al puesto de trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto proteger la seguridad y salud de los trabajadores,
frente a los riesgos de su puesto de trabajo y protege de forma especial a los trabajadores, que por sus características personales son especialmente sensibles a determinados riesgos. Este es el caso de los trabajadores con discapacidad. La evaluación de riesgos del puesto de trabajo, junto con la exploración médica del trabajador, van a permitir la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Cuestionario de evaluación. A continuación presentamos una serie de cuestiones para comprobar el correcto aprendizaje de los contenidos expuestos. Las cuestiones plantean una serie de respuestas alternativas, de las cuales solo una es correcta. 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Las botas de seguridad aumentan el riesgo de torceduras y caídas. B. El calzado debe ser plano, antideslizante, cerrado y sin perforaciones para evitar la penetración de sustancias químicas en caso de derrame. C. Se recomienda llevar zapatos que no cubran completamente los pies, porque son más cómodos y disminuyen la fatiga. 2. ¿Qué medidas adoptaremos para evitar la fatiga física por estar de pie durante largos periodos de tiempo? A. Alternar las posturas de pie y sentado cuando sea posible. Si no lo es, variar la postura y apoyarse en elementos estáticos. B. Evitar realizar ejercicio físico. C. Utilizar calzado con una altura de tacón superior a 5 centímetros. 3. ¿Qué significa la siguiente señal? A. Riesgo eléctrico. B. Riesgo de atropello. C. Riesgo biológico. 4. En caso de accidente, A. Protegeremos al herido, avisaremos para pedir ayuda y socorreremos, viendo si está consciente, respira y tiene pulso. B. Iremos a buscar ayuda. C. Ayudaremos al herido solo si se queja. 5. Para levantar la carga desde el suelo, A. Apoyaremos las dos rodillas en el suelo para tener más estabilidad. B. Nos colocaremos cerca de la carga y flexionaremos las rodillas. C. Doblaremos la espalda y cogeremos la carga con los brazos alejados del cuerpo. 6. ¿Cuál es la postura correcta? ¡7! Para evitar caídas al mismo nivel se debe: A. Mantener las zonas libres de obstáculos. B. Utilizar calzado antideslizante. C. Las dos anteriores son correctas. 8. Relaciona cada situación de riesgo con su medida preventiva. ¡9! ¿Qué acciones ayudan a mejorar la comunicación de los trabajadores sordos en la empresa? A. Formar a trabajadores en atención a personas sordas y lengua de signos. B. Evitar el uso de instrucciones escritas de trabajo. C. Prohibir el uso del teléfono móvil en horario de trabajo. 10. Para mejorar la seguridad en la conducción y evitar accidentes de tráfico, A. Comprobaremos siempre los espejos retrovisores para mejorar el campo de visión y compensar la pérdida de audición. B. Disminuiremos la distancia con el vehículo que nos precede. C. Utilizaremos el teléfono móvil al conducir.